has preguntado si es posible involucrarse en las decisiones políticas, el rumbo del país y la vida pública en general, más allá del momento en que acudes a una casilla a emitir tu voto? Hoy dedicaremos nuestro programa a dar respuesta a esta interrogante que posiblemente ha rondado la cabeza de muchos de nosotros, donde explicaremos cómo la democracia participativa nos empodera para involucrarnos directamente en el rumbo del país. En el sitio web del Sistema de Información Legislativa, la democracia representativa es definida como aquella democracia donde el poder político proviene del pueblo. Sin embargo, no es este quien lo ejerce. Al respecto, Norberto Bobbio señala que esta figura democrática se consolida durante el siglo XIX con la ampliación del derecho al voto. El académico precisa que ese proceso de legitimación también fue gradual y que el sufragio universal también la fortaleció. El autor considera que la otra vertiente que ayudó a su consolidación fue el asociacionismo político, o lo que es lo mismo, los primeros esbozos de los partidos políticos modernos. Pero dejemos que sea nuestro experto invitado, Carlos Arturo Martínez, quien nos explique más a detalle el origen de la democracia representativa y sus características más relevantes. ¡Comenzamos! La democracia representativa en realidad es a partir de que los ciudadanos otorgan a sus representantes, en este caso los legisladores o el ejecutivo, digamos, la voluntad del pueblo, ¿no? Esta idea en realidad surge a partir de la Revolución Francesa de 1789. Lo que importaba era justamente, o lo que importa es que los representantes tengan justamente sus características, tengan justamente la capacidad de tomar decisiones por el pueblo, y en este sentido tendrían que ser dotados de alguna forma por esta voluntad que se trasladaría de los ciudadanos hacia ellos. En este sentido, pues se generaría esta lógica de poder, a través de ir a las urnas, elegir a estos representantes a través de la lógica del voto que cada uno de los ciudadanos tenía o tiene como un derecho político, y cómo esto de alguna forma nos permitiría pensar en la conformación de una república y de una democracia que tuviera justamente detrás de sí los intereses o las necesidades de una sociedad y de un pueblo y de una nación. En la vida pública, en la vida de nuestro país como nación, recordemos o traslademos al siglo pasado, en donde pues en algún punto solamente contábamos con un partido dominante. El tipo de elecciones que se llevan a cabo eran pues unas elecciones de carácter simulado regularmente, y pues digamos que la representación se empezó a tener su real existencia a partir de la década de los 70, justamente cuando hay una reforma política en 1976 de carácter importante que dio apertura a diferentes organizaciones políticas, a diferentes partidos políticos, y ello permitió que en 1988 se diera la primera elección pues, más competida de la historia de nuestro país, de la historia moderna de nuestro país. Daban cuenta justamente de este papel de la representación que se consolidaba a través de las urnas y de los votos, de lo cual fue de alguna forma de manera efectiva y real, ocurrió a partir de la segunda mitad de la década de los 90, ¿no? Cuando se constituye y se consolida la institución que es el Instituto Federal Electoral, que se le da atribuciones de autonomía, de independencia, y que de alguna forma se pueden organizar elecciones de manera más transparente, de manera más democrática. Es a partir de este cambio político que se da en los hechos y también en la vía institucional, como ya mencionaba, que podemos entrar, digamos, a diferentes reformas políticas que han sido importantes, que tuvieron que ver con la Suprema Corte de Justicia, con los derechos humanos. En realidad, la puesta en juego de la democracia representativa en nuestro país dio cauce justamente a tener, digamos, este espacio de más democracia, ¿no? Que no se queda y no se limita a ello, pero de alguna forma, por eso en América Latina y también en México, se dice que a partir de la década de los 90 entramos justamente a un periodo de transición a la democracia, ¿no? Es decir, generar estos espacios institucionales de carácter electoral para que los ciudadanos puedan depositar sus votos y a su vez decidir quiénes serán los representantes en los diferentes espacios de toma de decisiones que principalmente pues, corresponden al Ejecutivo y al Legislativo, pero que también a su vez ellos generan mandatos para establecer cómo se generan las políticas públicas y cuáles son los tintes de estas políticas públicas que desde luego
son responsabilidad del Estado, de las decisiones de carácter público pues en nuestro país, ¿no? Este sería de alguna forma la contribución que da el papel de la democracia representativa a inicios de los 90, que trasciende de alguna forma hasta nuestros días. Digamos, la democracia representativa sigue siendo un modelo vigente, porque seguimos teniendo pues nuestras elecciones recurrentes, tenemos instituciones electorales y tenemos desde luego pues el interés de los ciudadanos también para apoyar candidatos, para poder incidir y participar a través de los procesos de elección de estos candidatos. Recapitulemos un poco las características de la democracia. Encontramos que la democracia representativa es la responsabilidad civil y social de ejercer el derecho al voto, lo cual se vuelve un garante de que la democracia representativa funcione. Otra de sus grandes características es la existencia de partidos políticos. Para este caso, los partidos políticos se conforman por ciudadanos que representan intereses e ideologías de sectores específicos de la población y que se constituyen como organizaciones legales. Por último, podemos mencionar una característica relevante más, que los candidatos adscritos a organizaciones políticas adquieren beneficios propios de organizaciones formales. Ney López, político de origen brasileño, es una de las muchas personas que advierten el daño que la corrupción puede hacer a cualquier tipo de democracia y al respecto señala que desde la perspectiva de los derechos humanos, la corrupción funciona como uno de los mayores obstáculos para el cumplimiento de los derechos humanos. Para dimensionar lo que plantea, explica que los sistemas políticos corruptos niegan el derecho fundamental a la participación democrática, que la corrupción en el sistema judicial niega además el derecho a la igualdad. Las garantías judiciales planteadas por instrumentos internacionales de derechos humanos. Además de ello, menciona que la corrupción en la función pública pone en riesgo el derecho a la vida. Por ejemplo, cuando se niega asistencia médica a personas enfermas o cuando permite la construcción de inmuebles, edificios o servicios de transporte público defectuosos. Para este político, la corrupción también puede asociarse a crisis de gobernabilidad, ya que una práctica malévola de la compra de votos o el reparto de dádivas a sectores de la población altamente marginados y las falsas promesas llevan a una grave deslegitimación de los poderes públicos y del Estado. Esto, a su vez, desencadena una fuerte crisis de gobernabilidad. Uno de los grandes impactos directos de la corrupción a la democracia de cualquier país ocurre cuando entra en contacto directo con los procesos democráticos mediante el financiamiento ilícito de campañas políticas. En esos casos, los candidatos que resultan ganadores de una elección son invitados a remunerar el apoyo recibido de una u otra forma. Interesante, ¿no? ¿Realmente se habían puesto a pensar en la relación tan directa que hay entre la corrupción y un proceso democrático? Y si lo analizamos con claridad, lo cierto es que solo se enlistaron algunos de los impactos negativos de la corrupción en la democracia de un país. A partir de 1940 comenzó una etapa oscura en la historia de México, porque fue a partir de ese momento que comenzó a gestarse una cultura de corrupción sistémica en la vida pública de nuestro país. Y que fue a partir de ese periodo que también se experimentó una represión sistémica a cualquier tipo de movimiento o manifestación social contraria a la visión del gobierno de México. Si lo reflexionamos con detenimiento, este último punto significa actos por completo opuestos a la naturaleza de la democracia representativa. La relación entre corrupción y democracia es un tema que tendría que discutirse pensando en diferentes mediaciones que se encuentran en estos dos grandes conceptos, ¿no? Pensando en la democracia, que en realidad es justamente esta atribución de que el pueblo tiene el poder, o a través del pueblo se toman las decisiones de carácter público, que son de interés de las grandes mayorías, de todo un país, de toda una nación, y pensar la corrupción como este espacio donde estas decisiones en realidad se toman con afinidad a un grupo, a una élite, principalmente de carácter económico. Sería importante decir que no solamente en la democracia hay corrupción, sino también en los gobiernos autoritarios, y esto en realidad ocurre como un fenómeno
donde justamente los ciudadanos no tienen tanta capacidad de tener respuesta por parte de sus representantes, ¿no? Es decir, donde no hay transparencia, donde también el poder se concentra igualmente en pocos grupos políticos, donde no hay claridad sobre la forma en la que se aplican las leyes, donde no hay claridad en la manera en la que se aplican los recursos públicos en proyectos de carácter que son de interés general, la inversión en salud, la inversión en educación, la inversión en diferentes espacios de la sociedad que son relevantes, digamos, para tener un progreso económico, un mejor desempeño en nuestra calidad de vida como ciudadanos, y que se ve justamente mediado por estos intereses, digamos, privados, que justamente es a través del financiamiento a veces del carácter público sobre algunos partidos o sobre algunos candidatos políticos, que se filtra justamente este tipo de intereses particulares, ¿no? Es decir, los representantes en la democracia lo que pretenden es justamente hablar a la voz del pueblo. En la medida en que la corrupción interviene, digamos, en los intereses generales, pues desde luego el sentido del político, que es el ser representante de un sector de la sociedad o de la sociedad en general, pues en realidad se pierde, ¿no? Se pierde esta noción, esta virtud que en un sentido normativo, es decir, en un sentido de lo deseable, se esperaría que estos representantes pues hablaran a la voz del ciudadano, a la voz del pueblo, pero en la medida en que la corrupción se filtra, digamos, en los intereses del pueblo, pues desde luego que no se hace efectiva la capacidad para poder solventar los problemas ni las necesidades sociales que tiene una sociedad. La corrupción opera como un mecanismo que requiere o que revitaliza digamos, el accionar de los ciudadanos para poder participar, ¿no? Justamente cuando vemos que los actores políticos, que son nuestros representantes, no están ocupando la responsabilidad que nosotros les hemos otorgado a partir de los votos, es decir, que apelen a la voluntad general. En ese sentido, es necesario que la sociedad se involucre más en la política, ¿no? En este sentido, pues uno de los mecanismos principales es pues exigir la rendición de cuentas a nuestros gobernantes, pero en realidad pues hay múltiples formas en las que la ciudadanía se puede involucrar para poder generar participación y hacer efectiva la representación, o también para poder no solamente hacer efectiva la representación, sino también para poder incidir de alguna forma en la toma de decisiones de carácter público, hacer que los gobernantes cumplan y satisfagan los compromisos por los cuales fueron colocados en los cargos públicos, y también que la ciudadanía además se involucre en las políticas públicas, en la forma en la que se implementan, en la forma en la que se diseñan, en la forma en la que se llevan a cabo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 3 dimensiones donde los ciudadanos tendrían un papel muy relevante en términos de poder atemperar, digamos, el sentido que tal vez la corrupción pueda generar en torno a los representantes políticos. Una es permitir la rendición de cuentas de los gobernantes, la otra es generar justamente incidencia en las políticas públicas a través de la formulación, a través de la implementación, y una tercera sería pues generar de alguna forma este espacio de mayor incidencia en la toma de decisiones, ¿no? Esto sería más bien en el carácter legislativo, ¿no? Que tiene que ver con las políticas, con las legislaciones, con las reglamentaciones y con el seguimiento también de estos espacios de toma de decisiones. De acuerdo con el texto Democracia Participativa, las bases conceptuales, de Alberto Javier Olvera Rivera, el concepto surge en la década de los 80 del siglo pasado, aunque no descarta sus orígenes más remotos, y alude a un modelo ideal de la democracia que considera el debate público de ideas abierto a la intervención de todos los ciudadanos. Para el autor, el sustento de la democracia participativa tiene antecedentes en el pensamiento liberal, que asume al individuo como base de la sociedad y que antepone los intereses de las personas por encima del interés de las instituciones públicas y privadas. El autor hace énfasis en las carencias de la democracia representativa frente a la participativa, y al respecto señala que la elección de un representante es un ejercicio estratégico acotado en sus alcances, donde la participación ciudadana se circunscribe al ejercicio del voto.
En resumen, podemos decir que la democracia participativa, en términos sencillos, es aquella que involucra a todas las colectividades en el ejercicio político. El autor la define como un proceso en continua expansión que debe abarcar empresas, instituciones, poderes del Estado y el mundo de las asociaciones. De igual forma que ha ocurrido con toda ideología que se establece como método de gobierno a lo largo de la historia, la democracia participativa no surgió de la noche a la mañana, sino que se fue moldeando a través del tiempo conforme se alimentó de la ideología de diversos actores políticos. A continuación, te mencionaremos algunos de ellos y sus aportaciones. Juan Jacobo Rousseau aportó a la democracia participativa el concepto de voluntad general, el cual postula la máxima expresión del interés colectivo por encima de los intereses individuales. Jürgen Habermas, a través de la teoría crítica, aborda el desarrollo de las distintas versiones de la deliberación, el desarrollo de conceptos de espacio público y sociedad civil que de manera indirecta sumarían a la construcción de democracia participativa. A su vez, el profesor en teoría política, C.B. Macpherson, quien fue un crítico del liberalismo clásico y la democracia liberal, planteaba la idea de democratizar verdaderamente al Estado y los partidos políticos a través de la cada vez mayor participación ciudadana. Hablando de su desarrollo contemporáneo, Carol Pittman, al realizar una crítica de la teoría liberal, terminó por aportar a la construcción moderna de la democracia participativa. La autora señala que la separación liberal de la sociedad civil y el Estado es un error, ya que en la práctica el Estado se encuentra correlacionado con la construcción de las desigualdades y, por tanto, su carácter de poder imparcial es falso. Por su parte, Evelina Danino, Alberto Olvera y Aldo Panfichi, en su texto La disputa por la construcción democrática en América Latina, sostienen que en América Latina se construyó un proyecto participativo que no se encuentra concluido, sino que en realidad se trata de una aspiración compartida que se enfrenta a múltiples obstáculos sistémicos. No obstante, aporta conocimiento y experiencia al mundo. Por ejemplo, el presupuesto participativo. Si algo hemos aprendido a lo largo de esta temporada de Conciencia Histórica es que no hay filosofía, corriente de pensamiento o forma de gobierno que nazca de un día para otro, y la democracia participativa, como acabamos de ver, no es la excepción. Pero antes de entrar de lleno al rol de la juventud en la democracia participativa, es necesario explicar que en México la relación entre ambos comenzó con la democratización del poder, que se experimentó a partir de 1988 con la renovación del Ejecutivo Federal. Al respecto, José René Olivos Campos, en su texto La democracia participativa en México, señala que con el fin del partido hegemónico se abrió paso a la alternancia y la competitividad en la renovación del poder público a escala nacional, y que más allá de eso se trata de una figura política con sustento jurídico a través de las candidaturas ciudadanas independientes, que se fortalecen en un contexto donde el sistema pluripartidista enfrenta una crisis de credibilidad ciudadana, principalmente entre el sector más joven de la población. Las figuras que regulan la democracia participativa están muy vinculadas con el INE, el Instituto Nacional Electoral, y sus diferentes representaciones a nivel estatal, aunque el INE de alguna forma genera también estos espacios de representación de la manera más institucional, ¿no? Hay otros elementos, otros mecanismos también importantes que son como el referéndum, la consulta ciudadana, la revocación del mandato, que se han legislado recientemente, y de alguna forma estas instancias pues son organizadas por el Instituto Nacional Electoral, pero también, pero de alguna forma son a petición de la ciudadanía, como les decía, a partir de una ciudadanía organizada que solicita que se lleve a cabo este tipo de procesos. Y también puede ser solicitada por un gobernante, ¿no? Un gobernante puede llamar a un referéndum, a una consulta popular. Como les comentaba anteriormente, en la década de los 90 hay un espacio relevante que es este espacio de la democracia representativa a través de las elecciones, de las urnas, de los partidos políticos. En esta década fue muy importante los diferentes movimientos sociales
que apoyaron a los diferentes partidos políticos. De hecho, los partidos políticos se conformaron justamente por jóvenes, quienes formaron parte de sus filas y de alguna forma llevaron a la demanda de esta democracia representativa. Es decir, los movimientos sociales, que muchos de ellos son conformados y consolidados por jóvenes, han permitido dar un avance en torno a los diferentes derechos políticos, ¿no? Y son, desde luego, los espacios de democracia participativa, estos que señalaba, que tienen que ver justamente con el exigir y rendir cuentas por parte de los gobernantes a la ciudadanía, el tener también la forma de incidir en la toma de decisiones, pero también incidir en la forma en la que se ponen en práctica esas decisiones, es decir, a través de las políticas públicas, que tenemos este espacio de confluencia donde, pues digamos, una masa crítica importante de jóvenes se ha involucrado. El involucramiento de los jóvenes se ha dado también a través de las redes sociales. Y bueno, esto diríamos, bueno, esto es participación política, esto es participación ciudadana y esto contribuye a la democracia participativa. Pues en realidad sí, porque si estamos pensando en que también la democracia en términos de participación ocurre en la esfera pública, es decir, en ese espacio donde se discuten y se debaten los temas que son relevantes para una nación, para un país, es en ese espacio donde de alguna forma podemos incidir también y decidir sobre cuáles son los temas que los gobernantes van a atender, cuáles son los temas que tendrán que discutirse, cuáles son aquellos a los que se tendrá que destinar un presupuesto. Es decir, aunque el mecanismo no es un mecanismo institucionalizado, el del tener acceso a Twitter o otras diferentes redes sociales y generar opiniones y generar debate público, creo que también ese es un espacio donde se puede incidir a partir de estas discusiones. Desde luego, la idea de la discusión en el sentido público tiene que ser un espacio donde podamos tener la capacidad de escuchar al otro, ¿no? Y debatir con él. No es una cuestión de confrontación de polaridades, sino también es una cuestión de poder ser sensible a las opiniones, a las posiciones, a la ideología del otro y poder entender y poder discutir y también poder, desde luego, defender nuestros planteamientos, nuestros posicionamientos, siempre en un espacio de debate y de diálogo, ¿no? Y eso en realidad fortalece mucho nuestra democracia en términos generales. Desde luego, la democracia participativa se ve ahí muy bien retratada y que después, desde luego, puede trascender a las diferentes vías y mecanismos institucionalizados que requieren, desde luego, el involucramiento para la organización, el involucramiento para la participación, para la toma de decisiones, para el ejercicio de los derechos, para las solicitudes de información. Es justamente en estas diferentes versiones de participación que pues requerimos todos los ciudadanos, pero en especial los jóvenes que de alguna forma tendrán que incursionar en esta vida, digamos, pública, tener un papel, digamos, relevante para que nuestra sociedad y nuestro país pues tome el mejor curso y de alguna forma también vea reflejados los intereses que son propios de los jóvenes. Carlos Alberto Piña Laredo señala que los tiempos modernos exigen una revisión teórica del pensamiento político para orientarlo hacia las formas que regulen la participación ciudadana en la toma de decisiones. Como él, existen muchas otras voces que señalan la relevancia de la democracia participativa para reivindicar y hacer realidad la búsqueda del bienestar social. Y para alejarse de la crisis que originó la democracia representativa en el imaginario social, que se encuentra en una etapa de descontento hacia la política, es necesario que la juventud se involucre más en la vida política nacional. Como señala nuestro experto, es la juventud la que está marcando la dinámica de cambio en el acontecer político nacional y global. De ahí la importancia de que se entienda que el pasado no ha pasado, sino que se encuentra vigente pero en constante evolución. Llegamos al final de nuestro programa, donde entendimos qué es la democracia participativa, cómo surge y evoluciona a través del tiempo. Agradecemos la participación de nuestro invitado. Soy Rodrigo Hidalgo y los espero en el próximo programa.